Hola, mi nombre es Carolina, bienvenidos a su podcast de cabecera Ciencia Simplificada que pueden escuchar en todas las plataformas de audio y si me acompañan a través de YouTube, muchas gracias por estar aquí. El tema de hoy son los xenotransplantes, los trasplantes de órganos entre diferentes especies. En particular vamos a estar revisando el último caso de este tipo de trasplantes, que fue un riñón que se trasplantó de un cerdo modificado genéticamente a un ser humano, a una persona de 62 años. Vamos a platicar del caso a detalle. Esto es en la escala de descubrimientos humanos que pueden tener un impacto en la vida de las personas. Esto es como un 9, o sea, es algo con alto impacto que podría ayudar a muchísimas personas si lo logramos hacer correctamente. Y como siempre ustedes saben que tenemos que empezar por la definición. Un xenotrasplante como tal, xenotrasplante con X, se refiere al trasplante, al intercambio de órganos entre dos especies diferentes de organismos. Y en esta parte me encantaría a mí darles un poco el contexto histórico porque se me hace muy interesante. O sea, imagínense el tiempo que tiene el ser humano imaginándose crear Frankensteins de la vida real, armar con diferentes pedazos de diferentes organismos a un organismo que sea viable y que ande por la vida respirando como todos los demás. Y pues bueno, lo primero que tenemos es obviamente la imaginación del ser humano. Las quimeras en el folclore humano existen desde hace 15,000 años antes de Cristo. Esto se encontró en las cuevas de Lascaux en Francia, donde se encontró una persona, una representación humana, donde el ser humano tenía una cabeza de un pájaro. Entonces, prácticamente desde que empezamos a dejar registros artísticos, registros en general, ya nos estábamos imaginando estas quimeras. También tenemos todo lo que es pues, los dioses egipcios, que la mayoría son precisamente personas que tienen cabezas de algún animal. Por ejemplo, Anubis tiene la cabeza de un jacal, al mismo tiempo que la esfinge de Giza pues, es el cuerpo de un león con la cabeza de una mujer. Y además de las representaciones artísticas, tenemos la primera representación escrita de una quimera, en la cual proviene de la mitología hindú. Esto viene del siglo XII a.C. y nos cuenta la historia de Shiva y Parvati, los cuales eran dos dioses hindús. Y de acuerdo con la leyenda, se va de viaje Shiva y mientras está de viaje Shiva da a luz Parvati al hijo de ambos. En este caso da a luz a Ganesha. Y cuando regresa Shiva, pues yo no sé cuánto tiempo se tardó en regresar ni nada, no nos especifican aquí, pero el caso es que Ganesha nace como un gigante. Entonces cuando regresa Shiva, ve a su esposa y ve a este güey gigantesco y dice como, bro, ¿qué pasó aquí? Y le corta la cabeza a Ganesha sin preguntar, sin hacer, o sea, dijo, al rato me cuentan qué pasó aquí. El caso es que le corta la cabeza a su hijo. Y Parvati se pone, imagínense, Parvati se pone hasta atrás. Entonces le dice que va a destruir el universo porque mató al hijo de los dos. Entonces, así tranqui, que se va a acabar el universo porque hizo eso. Entonces Shiva se pone loco y manda a todos sus sirvientes a que busquen una cabeza para pegarle una cabeza al hijo porque pues lo dejó sin cabeza y regresan con la cabeza de un elefante. Entonces le pegan la cabeza de un elefante a Ganesh y bueno, esto es un xenotrasplante al final del día. Representado bastante bien por este mito hindú, que me encantó porque además yo siempre había visto a Ganesh, pero honestamente no me sabía su origin story. Sabía ya que Shiva era un güey bastante, pues, pesado, la neta. Eso sí, no me sorprende de Shiva, la verdad. Pero bueno, un poquito de mitología, me encanta. Y aprovechando que ya estamos en India, algunos de los primeros trasplantes se realizaron en este lugar, aproximadamente 600 años antes de Cristo, donde un cirujano indio llamado Susrata utilizaba pedazos de piel para reconstruir narices. En esos tiempos se cortaba la nariz como castigo para que todo el mundo supiera que tú habías hecho algo malo y pues bueno, había gente que eventualmente tenía dinero para decir, oigan, reconstrúyeme esta cosa. Entonces se utilizaba la piel de la misma persona para empezar a hacer narices. Entonces India tuvo ahí un poco que ver con los pioneros de los trasplantes. Pero entonces, ¿quiénes fueron los pioneros de los xenotrasplantes? ¿Quiénes fueron los primeros que vieron un animalito y dijeron, pues miren, ahí está una fábrica de órganos?
Y bueno, lo primero que hay que decir es que estos pioneros en los xenotransplantes ignoraban por completo, no tenían el más mínimo conocimiento de que existía una barrera entre especies, que teníamos un sistema inmune que podía detectar lo que era extraño del cuerpo. O sea, ellos veían sangre de chivo y decían, la sangre de chivo es como la sangre de un señor. Entonces, pues le echa sangre de chivo al señor y no pasa nada. Y de hecho, algunos de los primeros trasplantes fueron precisamente transfusiones sanguíneas. Entonces, el primer xenotrasplante que se tiene documentado fue una transfusión de sangre de un cordero a un hombre, y esta se realizó en 1667. Y en esos tiempos se creía que con una transfusión de sangre saludable se podían curar muchas de las enfermedades que tenía la persona. Y la verdad es que era una ruleta rusa, porque si la transfusión de sangre era muy grande, pues te echabas a la persona, o sea, el cuello. Pero si era más pequeña, no le servía de nada. Hay que dejar eso claro. No curaba de nada a la persona, pero pues tampoco no te la echabas, tampoco no la matabas. Entonces, sí llegó a haber personas que sobrevivían a las transfusiones de sangre, estas que se hacían entre animales. De hecho, hay un ejemplo que nos pone aquí en el artículo, que nos dice que se hizo una transfusión de sangre de becerro a un hombre de 34 años que tenía problemas mentales, y precisamente lo que se buscaba era que, pues, curarle su enfermedad mental. Y dicen que la primera vez, que con la primera transfusión sí se le quitó la locura, así lo dicen ellos, que se le quitó la locura, pero que después, a las semanas o los días, empezó nuevamente a tener estos signos de locura. Entonces se le realizaron otras 2 transfusiones de sangre y la persona eventualmente murió. Esto sucedió el 19 de diciembre de 1667, y después de la muerte del paciente, la esposa del paciente va y demanda a los cirujanos a decirles como, oigan, ustedes echaron a mi esposo, y pues bueno, se hace todo un caso judicial y la corte decide que no fueron los médicos, que fue la esposa la que lo envenenó. Ahora ya sabemos cosas diferentes, pero pues bastante curioso aquí que se haya culpado a la mujer cuando pues había 2 personas básicamente experimentando con el esposo de la mujer, pero bueno, la corte decidió que era culpa de la esposa. Todo esto que les estoy contando sucedió en Francia, y tan solo 3 años después de este suceso, el parlamento francés dice, ya basta de transfusiones sanguíneas, eso es una ruleta rusa, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y la verdad es que sí, no tienen ni idea. La palabra antígeno todavía ni la conocían, no tenían la menor idea de cómo funcionaba el sistema inmune, no existían ni los tipos de sangre. Imagínense si es un problema la transfusión sanguínea de persona a persona. Ahora imagínense esta gente que estaba sacando sangre de corderos, de vacas, de lo que tenían enfrente. Sin embargo, la investigación continuó y se siguió haciendo ciertas transfusiones de sangre y de tejido entre diferentes especies. También en el siglo XIX se realizaron injertos de piel de una variedad de animales, siendo la piel de rana la más popular. Para 1920, un científico llamado Bonhoff hacía trasplantes de rodajas de testículos de chimpancé a hombres ancianos cuyo entusiasmo por la vida, y esto es un quote directo, se estaba deteriorando, creyendo que las hormonas producidas por los testículos rejuvenecerían a los pacientes. Y precisamente leyendo este caso de Bonhoff y los trasplantes de testículos de chimpancés a humanos, pues también durante mucho tiempo se tuvo la teoría de que de ahí había surgido el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que de ahí se habría brincado el virus de los chimpancés a los humanos. Sin embargo, esto ya se desprobó por completo, principalmente porque se analizó la especie que utilizó Bonhoff para sacar sus rodajas de testículos, y es una especie completamente diferente a la especie de chimpancés de la cual se cree brincó el virus hacia los seres humanos. Entonces, no deberíamos estarnos metiendo testículos de animales sin saber cuáles son las consecuencias. Y bueno, de 1963 a 1964, cuando no había órganos humanos disponibles y la diálisis todavía no estaba tan extendida, no se conocía tan bien este procedimiento, un científico llamado Remsa trasplantó riñones de chimpancé a 13 pacientes, uno de los cuales el riñón volvió a trabajar durante casi 9 meses antes de que la persona muriera repentinamente, por lo que se cree fue una alteración electrolítica, es decir, dejó de funcionar el riñón que le transfundieron, pero pues ya ahí se estaba logrando algo. 9 meses, de hecho vamos a verlo en un momento, es un periodo bastante largo de supervivencia, sobre todo pues, en 1963, cuando tampoco no se tenían tan conocidos los procedimientos para mejorar la compatibilidad. También el primer trasplante de corazón realizado en un ser humano lo realizó Hardy en 1964, donde utilizó un corazón de chimpancé.
Sin embargo, el paciente murió a las 2 horas. Finalmente, en 1992 se realizó un trasplante de hígado de un babuino a un ser humano y se consiguió que la persona sobreviviera durante 70 días. Y con este último caso avanzamos en el tiempo. Llegamos a hoy en día. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Que ya tenemos ingeniería genética, que ya tenemos mucho más conocimiento sobre la compatibilidad, tenemos CRISPR, tenemos muchos más fármacos. ¿Qué es lo que estamos logrando para atacar este problema de los xenotransplantes que nos podrían solucionar una crisis de falta de órganos actual? Que vamos a platicar ahorita sobre cómo están los números en cuanto a personas en lista de espera y cómo de verdad esto sí podría ser un gran cambio para mejorar la vida de millones de personas en todo el mundo. Pero bueno, la buena noticia es que el 16 de marzo de este año, del 2024, se realizó el primer trasplante de riñón de un cerdo genéticamente modificado a un ser humano. Esto se realizó en el Hospital General de Massachusetts y la persona que lo recibió fue Richard Sleiman. Y a mí me gustaría platicarles sobre la historia de Richard Sleiman y cómo él llegó a ser este primer receptor de un órgano donado de un animal modificado genéticamente. Pues Richard ya tenía una historia de complicaciones renales. De hecho, él estuvo durante 7 años en diálisis hasta que en el 2018 recibió por primera vez un trasplante de riñón. Sin embargo, desgraciadamente, el órgano comenzó a fallar después de 5 años. Cuando su cuerpo rechaza el órgano, la salud de Richard comienza a empeorar, a deteriorarse muchísimo. Él regresa a la diálisis y también regresa a la lista de espera para que se le done nuevamente un órgano. Richard con 62 años para este momento, y él cuando regresa a la lista de espera está en una posición en la que tendría que esperar de 5 a 6 años para poder recibir un nuevo riñón, que en este momento sería algo que le salvaría la vida. Entonces, lamentablemente, Richard no cuenta con ese tiempo. Richard tiene una salud muy deteriorada y es entonces donde se le acerca una compañía conocida como eGenesis y ellos le dicen: nosotros tenemos el órgano de un cerdo que es genéticamente modificado, que pensamos que podría funcionar y que podría mejorar tu calidad de vida, que te podría funcionar como un riñón mientras tú estás esperando esos 5 a 6 años. Y Richard, la verdad es que, pues, como lo platicamos, no tenía los 5 años, no puede esperar, no tiene otra opción. Entonces él acepta. Y precisamente lo acepta bajo algo a lo que se le llama motivos de uso compasivo. En ciertos casos, cuando el paciente no tiene ninguna otra opción, o sea, cuando la vida del paciente está completamente en riesgo y no existen otros tratamientos, la FDA aprueba que se realicen este tipo de procedimientos, se podría decir experimentales, no aprobados por la FDA como tal, se pueden utilizar en base a este uso compasivo que se le llama. Entonces Richard realmente no tenía otra opción. La otra opción era morirse esperando, como se mueren muchas personas. Entonces Richard acepta el ser voluntario en este primer trasplante. Y muy interesante, él también, cuando sale del trasplante, dice: pues estoy muy contento no solamente por mí, sino por el impacto que eso podría tener en otras vidas, ¿no? Y eso es algo bien importante, porque al final del día, pues sí, el caso de Richard nos va a dar mucho conocimiento para seguir avanzando esto y mejorar a futuro la vida de otras personas. Y para entender un poco sobre qué hizo la compañía para tratar de hacer que fuera exitoso este trasplante, vale la pena hablar de qué es lo que sucede, por qué es tan difícil trasplantar órganos. Porque esto sucede, estas dificultades existen tanto para los xenotransplantes como los trasplantes entre humanos. Entonces, el problema con los trasplantes se le llama rechazo, que es que tu sistema inmune está atacando a ese órgano, lo detecta como algo completamente ajeno a tu cuerpo, y nuestro sistema inmune, haciendo excelentemente su trabajo, dice: esto que está aquí no es mío, a patadas para afuera. Entonces lo empieza a atacar, así como atacaría una infección, así como atacaría un clavo que se te encaja. Lo ataca porque sabe que es algo de fuera, entonces tiene que protegerse. Entonces el sistema inmune, haciendo muy bien su chamba, comienza a rechazar ese órgano. Y el día de hoy no nos vamos a meter tan a detalle sobre cuáles son los mecanismos a través de los cuales sucede el rechazo, pero es bien importante hablar de cómo todas las células, todos los tejidos, todo lo que nos compone, tiene afuerita, así en la superficie, hagan de cuenta que saca la manita y tiene su INE, su credencial.
Y con esa credencial se reporta. Dice, pues yo de aquí soy, yo aquí vivo, esta es mi colonia, yo aquí nací y de aquí vengo. Y el sistema inmune tiene varios sistemas que se encargan precisamente de estar checando las credenciales. O sea, tenemos un sistema inmune que es peor que la migración de cualquier país. Entonces, ellos están continuamente checando las credenciales de cada célula en cada tejido de todo nuestro cuerpo. Y mientras las credenciales se encuentren bien, pues te dejan a la célula estar ahí. El problema es que cuando te hacen un trasplante de un órgano, pues llega un riñón que tiene credenciales de Chihuahua. Y tú dices, oye, pero si yo no soy Chihuahua, ¿por qué está aquí por qué me están entregando credenciales de Chihuahua? Entonces detecta que ese órgano viene de un lugar extraño, que no estaba aquí, checando esos antígenos, checando qué es lo que traen las células arriba, porque se están presentando como algo extraño. Y en cuanto el sistema inmune se da cuenta que las credenciales son de Chihuahua cuando deberían ser de Sonora, o sea, no se lo toma, se pone como Shiva, se pone peor que Shiva. Empieza a cortar cabezas a diestra y siniestra. Y eso, precisamente ese ataque que monta el sistema inmune, es la base del rechazo. Lo que sí es que cuando se trata de hacer un trasplante, existe un proceso de tipificación en el cual los médicos verifican que el receptor como el donante sean lo más compatibles posibles. Es decir, igual y tú y yo no vivimos exactamente en la misma casa, en la misma cuadra, pero sí que vivan en la misma colonia. O sea, que la credencial se parezca lo más posible. Ya saben, o sea, tratar de engañar un poquito al sistema inmune. Entonces lo que se busca es compatibilidad y precisamente que los antígenos de los órganos y tejidos sean lo más parecidos posible. Ojo, no existen dos personas que tengan exactamente los mismos antígenos, con la excepción de los gemelos idénticos. Ellos sí, ya. Pero pues para la compatibilidad nunca suele ser perfecta. Por eso todas las donaciones de órganos eventualmente terminan en rechazo. El 100% de las donaciones de órgano o se muere primero la persona o eventualmente termina siendo rechazado el órgano. Porque por más que nos esforcemos, pues eventualmente sí existe cierta diferencia. Les digo, no existen dos personas que sean idénticas, a excepción de las que sí son idénticas. Y ahí es donde entra la siguiente carta de los médicos. Los médicos precisamente lo que hacen es, ok, no podemos hacer que sean las credenciales idénticas. El sistema inmune las va a detectar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues hay que dormir al sistema inmune. Hay que hacer que se relaje, porque si se pone muy heavy, pues va a cortar cabezas y necesitamos ese riñón, necesitamos ese órgano que acabamos de trasplantar, ese corazón. Entonces, aunque la tipificación resulte en una compatibilidad muy cercana, los médicos emplean medicamentos, fármacos que inhiben el sistema inmune del receptor. Precisamente se les da fármacos que son inmunosupresores, que suprimen su sistema inmune. Esto obviamente tiene muchísimas otras complicaciones y ramificaciones, el hecho de que estas personas estén tomando pues supresores del sistema inmune, pero hey, por lo menos tienes corazón, o sea, estás inmunocomprometido ahora, pero con corazón. Entonces, en la escala así, en la pirámide de Maslow de los órganos y cosas que necesitas, pues el corazón está abajo de la funcionalidad. Entonces, pues mira, tienes a una persona viva, pero inmunocomprometida. También es importante mencionar que existen algunas excepciones en las que no existe tanto rechazo, por ejemplo, en los trasplantes de córnea, ya que el flujo sanguíneo a este tipo de tejidos es un poco menor y, bueno, tampoco los gemelos idénticos, como lo mencionamos, no sufren de este rechazo. Y ya que estamos hablando de rechazos, hay que hablar que existen también 3 tipos de rechazos. El hiperagudo, el cual ocurre pocos minutos después del trasplante, cuando los antígenos son completamente incompatibles. El tejido se debe retirar enseguida, de lo contrario, el receptor puede morir, precisamente por esta reacción tan fuerte que está montando el sistema inmune. Este tipo de rechazo se da, por ejemplo, cuando el receptor tiene el tipo de sangre incorrecto. Por ejemplo, ponerle sangre tipo A una persona con sangre tipo B. El tipo agudo puede ocurrir en cualquier momento, desde la primera semana después del trasplante hasta 3 meses después. Y bueno, todos los receptores tienen algún grado de rechazo agudo. Finalmente se encuentra el crónico, el cual puede ocurrir desde 3 meses después hasta pues el resto de nuestra vida. Y esto se debe a que la respuesta inmune del receptor pues va dañando lentamente los tejidos. O sea, está ahí con cuchillito de palo todos los
los días dándole al corazón o al riñón o al órgano que se haya trasplantado. Ahí con cuchillito de palo y eventualmente pues lo logra. Y las pruebas que se realizan para buscar la mayor compatibilidad se le llaman pruebas de histocompatibilidad, además de las de tipo de sangre, y estas son evaluación de los antígenos que tiene el ser humano. Estas son las proteínas que están precisamente en la superficie de nuestros órganos, de nuestros tejidos, y necesitamos que sean lo más similares posibles. Entonces buscamos que se hacen estas pruebas de histocompatibilidad para buscar al mejor donador, al que no viva tan lejos de tu casa y que la credencial de sus órganos se parezca a las tuyas. Y ahora que ya conocemos todo este contexto, es un poquito más fácil entender qué fue lo que hizo eGenesis para precisamente tener un órgano relativamente viable que ofrecerle a este señor, a Richard. Pues la compañía eGenesis utilizó CRISPR, bendito CRISPR que te acaban de inventar y ya estás cambiando el mundo, quién fuera como tú. Pues bueno, lo que hicieron fue hacerle 69 modificaciones genéticas al cerdo. Entonces era un cerdo transgénico, era un cerdo que tenía por lo menos 69 cambios en su genoma. Estos 69 cambios iban precisamente enfocados en mejorar la compatibilidad del órgano resultante hacia un ser humano. De estas modificaciones, 3 se dirigieron a quitar genes que generaban la producción de azúcares en la superficie de las células del cerdo, es decir, estos antígenos que podrían despertar la respuesta de nuestro sistema inmune. Al mismo tiempo, se realizaron 7 modificaciones en las cuales estas modificaciones fueron incluir 7 genes humanos, los cuales producen proteínas que son humanas, que ayudan a que el sistema inmune diga, pues mira, no sé qué eres, pero de entrada eres humano. O sea, no estás tan lejos, no vives en Oceanía. Por lo menos estás acá en América. De entrada, para eso pusieron esos 7 genes. Y además hicieron otras 59 modificaciones. Estas 59 modificaciones fueron para inactivar algunos virus que son retrovirus que ya existen dentro del genoma de los cerdos. Entonces los cerdos tienen unos virus que son endógenos que se encuentran ya integrados como parte de su genoma. Entonces se cortaron esas secuencias precisamente para que los virus dejaran de ser funcionales. Es decir, se eliminaron 59 virus que estaban ya dentro del ADN del cerdo. Y esas modificaciones se hacen precisamente porque para un cerdo que está ahí saludable, pues el hecho de que sean estos retrovirus en su genoma, igual no tiene tanto problema, pues es un cerdito saludable con su sistema inmune saludable, pero si le estás pasando este órgano a una persona que además está tomando fármacos que son inmunosupresores, es decir, está inmunocomprometida, pues no sabemos qué es lo que pueda suceder. No sabemos si esos virus pueden empezar a generarle complicaciones a estos pacientes que, pues bueno, ya tienen salud delicada. Entonces, lo que se buscó con estas 59 modificaciones, que como pueden ver es lo más choncho que se hizo, es precisamente tratar de limpiar todo para evitar que haya problemas más adelante. Porque de hecho, el primer corazón que se trasplantó, o sea, el primer corazón de un cerdo modificado genéticamente que se trasplantó a un ser humano, eventualmente se encontró que tenía un virus en latencia. Y se piensa que este virus que estaba en latencia en el órgano eventualmente contribuyó a que dejara de funcionar el órgano en lo absoluto. Entonces, ya se tiene en la mira que estos virus pueden ser un gran problema y de entrada hay que quitarlos para curarnos en salud, como se dice. Y en esta parte estamos hablando solamente de los virus, pero también una de las principales preocupaciones, en particular de la FDA, es que algunos patógenos de los cerdos puedan brincar hacia los seres humanos. Eso es un gran problema con los xenotransplantes, además de todo lo que ya hemos venido hablando de si son compatibles o no son compatibles. Es también qué tanto nos estamos acercando a estas otras especies como para que eventualmente algún patógeno de ese animal brinque hacia los seres humanos. Eso también puede ser un gran problema. Y en este caso lo que hacen las compañías es tener a los cerdos lo más pulcro posibles. O sea, lo que hacen ellos es de entrada, o sea, de origen, que el cerdo no tenga contacto con ningún patógeno. Y precisamente lo que hicieron en el caso de Richard fue, además de tener pues muestreado todo el cerdo que utilizaron, también se tomaron muestras de sangre de todas las personas que estaban en el quirófano, de Richard y de su familia desde antes de la operación, como para poder descartar que ya hubiera un patógeno ahí y que no viniera del corazón. Y como les mencionaba, la cirugía fue todo un éxito. El riñón empezó a producir orina rápidamente y eventualmente a Richard lo dieron de alta y todo
10 de 10. El problema es que eventualmente tuvo que regresar al hospital porque empezó a presentar los primeros signos de rechazo, pero se resolvió con nuevos fármacos y pues bueno, nuevamente lo dieron de alta a Richard. El problema es que, y esto acaba de suceder hace 4 días, es que pues Richard falleció. Esa es la mala noticia. Richard falleció aproximadamente 2 meses después de este procedimiento que fue histórico y aunque su muerte pues obviamente es muy lamentable, la verdad es que fue un gran servicio el que realizó Richard hacia todos los seres humanos. O sea, yo legítimamente creo que la vida de Richard va a servir para salvar millones de vidas a futuro. Entonces, es un gusto que haya tomado la iniciativa y que haya sido bastante valiente. Y es bien importante mencionar que la muerte de Richard no se le adjudica al órgano como tal. Y esto es algo que vemos muy seguido en los xenotransplantes. Hay xenotransplantes donde la persona vive 10 días o vive 70 días o vive 40 días. Y ustedes dirán, es que los están matando con los trasplantes. Pero realmente las personas a las que se les aprueban estos trasplantes son a personas que, como ya lo platicamos, tienen su salud muy deteriorada. Es la última opción que te aprueben este tipo de trasplantes. Al final del día, como en muchas otras enfermedades, muchos casos oncológicos, por ejemplo, te permiten tener acceso a estos nuevos fármacos que todavía no están aprobados para el público en general, que todavía no se sabe si son 100% seguros, porque pues estás en una situación de vida o muerte como tal. Entonces muchas de estas personas que son parte de este tipo de estudios fallecen al poco tiempo, no necesariamente por el órgano que se les está trasplantando, sino porque son personas que tienen todo tipo de otras complicaciones, ¿no? Entonces, en el caso de Richard, por lo que estuve leyendo, él empezó a desarrollar problemas en sus venas. Falta ver también que se publiquen los resultados completos, pero de momento lo que está diciendo el hospital, que en este caso es el hospital de Boston, dice que su muerte fue completamente, no estuvo relacionada con el trasplante. Y yo espero que así sea, la verdad, espero que así sea, porque de ser así, significa que sí estamos adelantando un poquito esta nueva tecnología que de verdad les digo podría salvar a muchísimas vidas. Y ahora que estamos hablando sobre impacto, creo que vale la pena hablar de cuántas personas serían beneficiadas por este tipo de tecnologías. Pues de entrada, por lo menos en México, mueren 20 personas al día en espera de un trasplante. Sumando todo esto, serían aproximadamente unas 7,300 en un año. Cada 10 minutos se suma una persona a la lista de espera de un órgano o un tejido. Y finalmente, de acuerdo a cifras de la UNAM, en 2019, solo 3 de cada 1,000 personas fallecen en circunstancias que podrían dar lugar a una donación. Todos los días tenemos personas que se están sumando a estas listas de donaciones de órganos, al mismo tiempo que tenemos personas que se están muriendo en espera, en la lista. Y por otro lado, no tenemos a suficientes donadores. Y no es que no tengamos a suficientes donadores inscritos, ya saben, de que esté en tu licencia. Yo en mi licencia soy donadora, pero eso no significa que yo voy a morir en circunstancias que permitan la donación de mis órganos. Eso es completamente eso es un cuento aparte. Y como estamos viendo, la UNAM nos está diciendo que de cada 1,000 personas, solamente 3 personas fallecen en circunstancias que permitan que sus órganos continúen dándole vida a otras personas. Entonces, este es un problema bastante grande que tenemos. En México en particular se tiene alrededor de 20,000 pacientes en espera de un trasplante. La mayoría de ellos esperan un riñón. 16,000 personas esperan un riñón. Y de acuerdo a la página del Gobierno de México, de estas 16,300 personas que esperan un trasplante de riñón, solo se realizan alrededor de 3,000 trasplantes. Esto es un 18.4% de cobertura. Es decir, que el otro 80% de las personas no sabemos qué está pasando con ellas. O sea, que se esperen si tienen tiempo para esperar, que sigan en diálisis si tienen acceso a diálisis, lo cual es también muy complicado porque ustedes dirán, ¿por qué se está muriendo la gente sin riñón si ya tenemos tecnología como la diálisis? Y pues bueno, regresamos a un tema de acceso. No todas las personas tienen realmente acceso a este tipo de tratamientos. Son tratamientos muy invasivos. Yo diría invasivos es la palabra. La diálisis se debe realizar 3 veces a la semana.
y este procedimiento suele tomar de 3 a 4 horas. Entonces, si es algo que tienes que hacer 3 veces a la semana de 3 a 4 horas, pues le tienes prácticamente que dedicar gran parte de tu vida al estar haciéndote diálisis. Las personas que tienen la posibilidad de realizarse diálisis en casa tienen que dedicarle de 1 hora y media a 2 horas al día. Entonces, el vivir dependiendo de la diálisis no es algo sencillo y mucho menos es algo accesible. Y la verdad es que después de ver estas cifras, sabiendo lo que nos dice la UNAM de que solamente 3,000 personas de cada 1,000, pues sí, no hay de dónde sacar suficientes órganos. Claro que podríamos hacer campañas de donación en vida. Esas 16,000 personas, pues sí, seguro andan caminando por ahí en la calle que tienen compatibilidad perfecta para donarle el riñón a estas 16,000 personas que están en la lista de espera. Sin embargo, pues son políticas públicas que no siempre se transforman en decisiones personales. O sea, no podemos obligar a nadie a hacer la donación de órganos y es una decisión completamente compleja y completamente personal. Y en ese caso, la otra opción viable que tenemos son los xenotransplantes. Además, y esto me gustaría decirlo en negritas y subrayado, Arial 50, es impresionante lo en pañales que están los xenotransplantes. O sea, aunque venimos haciendo tarugadas desde hace 1000 años, realmente es algo muy nuevito que tengamos la tecnología que tenemos para realmente, pues, diseñar órganos. Ahora con CRISPR, pues puede ser que les estemos metiendo nitro. O sea, es una tecnología que podría evolucionar de verdad saltos agigantados en 10 años. Hace 10 años que ni siquiera existía CRISPR, esto era de verdad de ciencia ficción por completo. O sea, sí se creía que se podía hacer y se creía que se podía lograr, pero no teníamos realmente injerencia real sobre los genes, sobre la compatibilidad que tenía el animal. Hoy en día con CRISPR, de verdad, lo que nos van a faltar son manos para trasplantar los órganos, porque yo creo que de verdad en 10 años vamos a estar completamente al otro lado de la crisis, espero yo que estemos. Obviamente se tiene que desarrollar una tecnología que sea accesible, nos metemos en otro tipo de pláticas, pero ya el hecho de que exista me alegra la vida. La verdad, a mí me gusta bastante el hecho de que estemos avanzando en esto. Y también considerando, ya hablando de todas estas dinámicas sociales, macrosociales, pues cada vez somos una sociedad más enferma. Entonces, la mayoría de las enfermedades metabólicas o la enfermedad metabólica suele derivar en falla renal. Entonces, vamos a tener cada vez más personas con este tipo de complicaciones porque hoy en día pues tenemos también más personas con síndromes metabólicos. Y si bien estos órganos posiblemente no van a durar 15, 20 años como podría durar un órgano de una persona viva compatible completamente con la persona a la que se le está donando, pues sí pueden tal vez durar 5 años, 2 años, 3 añitos. ¿Y qué tal que eso te da tiempo para que llegue un órgano de un donador vivo, o sea, de una persona compatible a ti? Entonces le estamos ganando a estas personas que lo que no tienen es el lujo del tiempo. Les estamos ganando tiempo para que puedan seguir esperando. Y ya para cerrar este episodio, que para mí es un episodio muy bonito, les quiero contar también la historia de Jim Parsons. Hay un video que se los voy a dejar abajo en los links de la Universidad de Alabama. Y este video de la Universidad de Alabama precisamente te explica muy visualmente, o sea, si ustedes no me entendieron una palabra de lo que dije, de lo que hacían con los cerdos, vayan a ver este video. De forma gráfica te explican exactamente qué es lo que hacen con el cerdo, cuáles son las modificaciones, para qué sirve cada modificación, cómo se hace el trasplante de órganos, qué es lo que ocurre, etc. Y llegando a siguiendo ese video, pues precisamente la Universidad de Alabama hizo un experimento porque todos estos órganos que se trasplantan hoy en día en personas vivas, con este uso compasivo, o sea, con personas que ya están en la recta final, que de verdad no tienen otra opción, antes de permitir que existan ese tipo de trasplantes, un paso antes es que se hagan trasplantes en personas que tienen muerte cerebral, es decir, en personas pues que prácticamente que van a ser desconectadas porque ya su cerebro no está produciendo ningún tipo de señales, pero que su cuerpo del cuello para abajo, digamos, sigue funcionando perfectamente. Entonces, la persona en la que se realizó este experimento de la Universidad de Alabama, donde se probó el primer riñón modificado, genéticamente modificado, fue en Jim Parsons. Y la Universidad de Alabama también hizo algo que se me hizo muy bonito, que fue subir este video de cuál es todo el proceso, ya saben, toda la parte científica, qué cool, y al final la parte humana. Al final te hablan de Jim Parsons y te mandan de hecho otro video de la familia de Jim Parsons, también subido por la Universidad de Alabama,
Y es literal, la familia de Jim Parsons, es la esposa, los 2 hijos, y te hablan de quién fue Jim Parsons y cómo fue que ellos tomaron esa decisión de que él participara en ese estudio. Entonces, Jim Parsons era una persona que tuvo un accidente en motocicleta, esto lo dejó con muerte cerebral y su familia estaba a punto de ya donar su cuerpo para donación de órganos normal, cuando se acerca a la universidad y les dicen, oigan, si ustedes nos permiten utilizar el cuerpo de Jim, por las condiciones en las que se encuentra, nuevamente estaba funcionando completamente bien su cuerpo, nos permitiría probar si estos riñones modificados genéticamente tienen futuro para que se hagan pruebas más adelante en personas vivas, en personas que salgan del hospital y se vayan a sus casas. Y la familia decidió que sí, nuevamente se reunieron en familia y te hablan de cómo ellos procesaron y tomaron esa decisión. Pero se me hizo, la verdad, se me hizo muy bonito y creo que incentivaría muchísimo más a las personas a donar nuestros cuerpos a la ciencia. El hecho de que te los presenten así. O sea, yo de ponerle cara a quiénes son las personas que están donando sus cuerpos para que se avancen estas tecnologías que de verdad van a salvar muchísimas vidas. Y si no van a salvar ni una sola vida, por lo menos ya sabemos. Nos están donando conocimiento y eso es algo muy, muy, muy valioso. Entonces, muy padre, vayan a ver el video. A mí me dio mucha ternura, se me hizo muy humano y me gustó bastante que lo compartieran así. Me parece un gran incentivo para que las personas también nos abramos a ya sea ser donadores de órganos, los invito a ser donadores de órganos, o a donar nuestro cuerpo, ¿no? Al momento de morir, dependiendo de, nuevamente volviendo a la cifra de la UNAM, que la voy a tener grabada por siempre. Si nosotros somos una de esas 3 personas que llega a fallecer en circunstancias donde nos podemos volver donadores, pues qué padre. A mí me gustaría pensar que si yo me muero, alguien más va a sacar mi hígado de peda. O sea, que se lo lleve a la fiesta, que haga cosas, que se enamore, que, no sé, que se quede con mis pulmones y vapee, que hagan lo que quieran, la verdad, que se revuelquen con ellos. A mí se me hace padre, la verdad. A mí esa es la verdadera vida después de la muerte, es la donación de órganos. Espero que a ustedes les haya gustado este episodio. Yo disfruté muchísimo compartirlo con ustedes. Y recuerden que si se suscriben al canal, voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo. Ah, espérense, todavía no se acaba el podcast. También les quiero recordar que el 25 de mayo vamos a tener un taller de producción. Yo voy a estar platicando un poquito sobre cómo se hace la investigación, cómo se escriben los videos, también el proceso creativo de cómo se perfilan las cosas para que se vean de cierta forma visual, toda la parte de preproducción. Y en 99 palabras, Rafa va a estar hablando de toda la parte de producción y postproducción. O sea, ¿qué es esa luz que está ahí? ¿Qué es esa luz que está ahí atrás? ¿Qué es esa cámara que está ahí? ¿Qué es ese micrófono que está aquí? ¿Cómo hacemos que todo se vea bonito y sonriente? Pachonchito para que a ustedes les guste. Entonces, el taller va a ser el 25 de mayo. Si quieren participar, va a estar abajo el link para que vayan a la página y están todos los demás detalles. Obviamente va a ser en vivo para platicar con ustedes, para recibir sus preguntas. Normalmente nos quedamos hasta que no haya ni una sola pregunta. Y la grabación del curso va a estar disponible después. Entonces, si ustedes por X o Y bauticen a su chamaco ese día, lo que sea que tengan que hacer, pues lo pueden revisar más adelante. Entonces, después, cuando termine el curso, al poco tiempo les va a llegar lo que fue la grabación de todo el curso y esa se la quedan ustedes para que hagan lo que quieran, para que la vean cuando quieran y pues yo espero que les ayude a que sus proyectos también salgan adelante. Y nada, y ahora sí, recuerden que si se suscriben al canal voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo.